Lo traicionaron quienes él juró proteger, y lo dejaron solo, con su nombre manchado y su vida hecha pedazos. Lo acusaron de desleal, de ladrón, de vendido, cuando lo único que había hecho era ser honesto. Años después, ese mismo hombre al que señalaron con el dedo se convirtió en la voz más respetada de toda la región. Esta historia demuestra que la traición no siempre llega para destruirte, a veces llega para revelar quién eres realmente. Miguel Herrera tenía 43 años y unas manos marcadas por el trabajo duro. No eran manos finas, ni suaves, eran manos ásperas, curtidas por el sol y el polvo del almacén agrícola donde había trabajado durante casi 2 décadas. Vivía en un pequeño pueblo donde todos se conocían por nombre y apellido, y donde la reputación valía más que el dinero. Era el encargado del almacén cooperativo del pueblo, un lugar donde los agricultores dejaban sus cosechas, confiando en que Miguel llevaría las cuentas con justicia. Y eso era lo que él hacía. Siempre. Hasta el último centavo. Hasta el último saco de grano. Miguel no era rico, pero era respetado. Tenía una esposa, Lucía, y 2 hijos adolescentes que todavía lo miraban con admiración cuando llegaba a casa con la camisa empapada de sudor. Su mayor orgullo no era el sueldo, era poder decir que jamás había tomado algo que no le perteneciera. Desde joven había repetido la misma frase: si me dan su confianza, la cuidaré como si fuera mi propia sangre. Y lo cumplía. Pero en los pueblos pequeños, la confianza puede ser tan frágil como el cristal. Todo comenzó cuando las cuentas del almacén no cuadraron al final de la temporada. Faltaba dinero. Mucho dinero. Los socios comenzaron a murmurar en las esquinas, en la plaza, en la iglesia. Las miradas cambiaron. Los saludos se volvieron fríos. Alguien tuvo que quedarse con algo, decían. Y poco a poco, el dedo empezó a apuntar hacia él. Miguel fue citado a una reunión urgente. Se sentó frente a los mismos hombres a quienes había ayudado durante años. Hombres cuyas cosechas había defendido cuando otros querían pagarles menos. Hombres que lo habían abrazado en el bautizo de su hijo menor. Tú eras el único con acceso completo a las cuentas, le dijeron, sin mirarlo a los ojos. Sintió como la sangre le golpeaba en las sienes. Intentó explicar, mostrar registros, pedir tiempo para investigar. Pero ya no escuchaban. La traición no fue solo la acusación. Fue el silencio. Fue la desconfianza. Fue ver cómo quienes juró proteger decidían salvarse señalándolo a él. Esa tarde salió del almacén con una caja de cartón en las manos y la sensación de que le habían arrancado el alma. No solo perdió el trabajo. Perdió su nombre. Y cuando llegó a casa, y vio a sus hijos haciendo tareas en la mesa, supo que lo peor no era la injusticia. Lo peor era no saber cómo demostrar su verdad. Aquella noche, algo comenzó a quebrarse dentro de él, pero también algo empezó a formarse. No era esperanza todavía. Era una decisión silenciosa. Aquella noche casi no habló. Se sentó en la oscuridad del patio, con la espalda apoyada en la pared fría y la mirada perdida en el cielo sin estrellas. El silencio pesaba más que cualquier insulto. Desde la ventana, escuchaba a Lucía llorar en voz baja, creyendo que él no la oía. Sus hijos evitaban preguntarle nada, pero en sus ojos había una sombra nueva, miedo. Al día siguiente, el rumor ya había recorrido todo el pueblo. En la panadería dejaron de fiarle. En la plaza, las conversaciones se detenían cuando él pasaba. Un vecino, al que Miguel había ayudado a renegociar una deuda años atrás, murmuró lo suficientemente alto para que él escuchara. Siempre los más honestos son los peores. Esa frase le atravesó el pecho como una bala. Miguel intentó conseguir trabajo en otros lugares, pero la noticia ya había llegado antes que él. Nadie quería contratar a un hombre bajo sospecha. Las cuentas del almacén seguían siendo un misterio, pero el pueblo ya había decidido su culpable. Los ahorros comenzaron a desaparecer. La nevera empezó a vaciarse más rápido de lo que podían llenarla. Lucía, con los ojos hinchados, le dijo una noche:
Yo sé que tú no hiciste nada, pero necesitamos comer. Esa frase dolió más que cualquier acusación. No porque dudara de él, sino porque era verdad, la justicia no paga facturas. Pasaron las semanas y la presión aumentó. Un antiguo socio del almacén, Ernesto, fue a su casa con tono falso de compasión. Miguel, si confiesas, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Devuelve lo que tomaste y todo quedará en el pasado. Miguel lo miró fijo. Sintió rabia. No por el dinero. Por la traición. No tomé nada, respondió con voz firme. Y no voy a confesar algo que no hice solo para que ustedes duerman tranquilos. Ernesto se fue negando con la cabeza, como si ya no hubiera nada que salvar. Esa noche Miguel tocó fondo. Se miró en el espejo del baño y apenas se reconoció. Ojeras profundas. Barba descuidada. Hombros caídos. Por un segundo, una voz interna susurró, ¿y si simplemente aceptas lo que dicen? Tal vez sea más fácil. Pero otra voz, más profunda, respondió, si aceptas una mentira, perderás lo único que aún tienes, tu verdad. Se arrodilló junto a la cama. No hacía eso desde hacía años. No fue una oración elegante. Fue un grito silencioso. Dios, si esto es una prueba, dame fuerza. Si es una injusticia, dame paciencia. Pero no me dejes convertirme en lo que ellos creen que soy. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Un antiguo contable del almacén, don Rafael, un hombre mayor que se había jubilado meses antes del escándalo, apareció en su puerta. Caminaba despacio, apoyado en un bastón. Muchacho, le dijo, yo revisé esas cuentas durante años. Y hay algo que no encaja. Miguel sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Don Rafael explicó que, antes de irse, había notado movimientos extraños en un sistema nuevo que habían implementado. Un software que solo 2 personas sabían manejar completamente, y Miguel no era una de ellas. No te estoy prometiendo nada, advirtió el anciano, pero si quieres limpiar tu nombre, tendrás que pelear. No con gritos. Con pruebas. Fue la primera chispa en medio de la oscuridad. Miguel no tenía dinero, ni trabajo, ni reputación. Pero todavía tenía algo, la decisión de no rendirse. Esa tarde desempolvó sus viejas carpetas, ordenó recibos, comenzó a reconstruir cada registro manual que había guardado por costumbre. No sabía si serviría de algo. No sabía si alguien lo escucharía. Pero por primera vez desde la caída, no estaba paralizado. El dolor seguía allí. El miedo también. Pero ahora había una dirección. Y cuando terminó de ordenar los primeros documentos, exhausto pero firme, comprendió algo importante: la traición lo había empujado al suelo, pero no iba a quedarse ahí. Porque si quería proteger a su familia de verdad, no bastaba con ser inocente. Tenía que demostrarlo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa y agotadora. Mientras el pueblo seguía señalándolo, Miguel trabajaba desde la mesa de su cocina, rodeado de papeles, facturas antiguas y cuadernos que había guardado por simple disciplina. Lo que antes parecía una costumbre sin importancia ahora se transformaba en su única arma. Se levantaba antes del amanecer. No porque tuviera un trabajo al que ir, sino porque necesitaba demostrar algo más grande que un error contable: necesitaba recuperar su nombre. Don Rafael venía 3 veces por semana. Se sentaban juntos, revisando movimientos, comparando fechas, detectando inconsistencias. Poco a poco, comenzaron a notar patrones. Transferencias que aparecían duplicadas en el sistema digital, pero no en los registros físicos. Ajustes que solo podían hacerse desde una cuenta administrativa superior. Y esa cuenta no era la de Miguel. Pero el camino no era simple. Cuando intentaron presentar las primeras irregularidades ante la junta del almacén, fueron recibidos con frialdad. Esto no cambia nada, dijo Ernesto, sin disimular su incomodidad. El dinero sigue faltando. Miguel respiró hondo.
Sintió el impulso de gritar. Pero recordó la noche en que decidió no convertirse en lo que ellos creían. Entonces investiguemos todo, respondió con calma. No solo lo que les conviene. Aquella respuesta incomodó más que cualquier acusación. Mientras tanto, en casa, la situación seguía siendo difícil. Lucía comenzó a vender postres para ayudar con los gastos. Sus hijos trabajaban después de clases. Miguel sentía culpa cada vez que los veía esforzarse por una injusticia que no habían provocado. Hubo noches en que quiso rendirse. No por debilidad, sino por cansancio. La lucha contra la mentira es lenta, desgastante, y muchas veces invisible. Nadie aplaude al que pelea por su honra, hasta que gana. Un domingo por la mañana, mientras caminaba solo por los campos detrás del pueblo, Miguel entendió algo que cambió su forma de ver todo. La traición no solo le había quitado el trabajo. Le había mostrado quién estaba dispuesto a abandonarlo en el primer problema. Y también quién no. Don Rafael seguía firme. Lucía no dudó nunca. Sus hijos lo miraban con orgullo silencioso. Eso valía más que cualquier cargo en el almacén. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, escribe en los comentarios. Mi verdad no depende de la opinión de otros. Escríbelo para que yo sepa que estás aquí hasta este punto, luchando también por tu nombre, por tu propósito, por tu dignidad. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Muchas personas escuchan historias como esta, pero no se suscriben. Si quieres más relatos que fortalezcan tu fe y te recuerden que nada es casualidad, suscríbete antes de que se te olvide. Aquí no contamos cuentos. Contamos verdades que transforman. Miguel siguió adelante. Con la ayuda de un joven técnico informático del pueblo, logró acceder a respaldos antiguos del sistema. Lo que encontraron fue contundente. Varias transacciones habían sido redirigidas a una cuenta externa vinculada a un proveedor fantasma. Y ese proveedor tenía conexión directa con uno de los miembros de la junta. La traición comenzaba a revelar su verdadero rostro. Pero Miguel no celebró. No gritó victoria. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir, enfrentar públicamente a quienes lo habían señalado. La diferencia era que ahora no estaba vacío. Tenía pruebas. Y más importante aún, tenía paz. Porque el hombre que había salido del almacén con una caja de cartón ya no era el mismo. El dolor lo había obligado a crecer. La humillación lo había fortalecido. Y lo que parecía el final de su historia, apenas estaba preparando el comienzo de algo mucho mayor. La reunión extraordinaria fue convocada un jueves por la tarde. El mismo salón donde semanas antes lo habían acusado ahora estaba lleno otra vez. Las mismas sillas. Las mismas miradas. Pero Miguel ya no era el hombre que había salido de allí con la cabeza baja. Entró acompañado de don Rafael y del joven técnico que había ayudado a recuperar los archivos. No llevaba traje. Llevaba dignidad. Ernesto evitaba su mirada. Los demás murmuraban en voz baja. «Tienes 15 minutos», dijo uno de los miembros de la junta, con tono impaciente. Miguel respiró profundo. No habló desde la rabia. Habló desde la claridad. Comenzó mostrando los registros físicos que había conservado durante años. Luego proyectaron los respaldos digitales recuperados. Fecha por fecha. Movimiento por movimiento. La pantalla revelaba transferencias que salían del sistema hacia una cuenta externa que no pertenecía al almacén. Yo no tenía acceso administrativo para realizar estos cambios, dijo Miguel con firmeza. Pero alguien aquí sí. El silencio se volvió pesado. El técnico explicó cómo las claves utilizadas correspondían a un usuario de alto nivel. Don Rafael confirmó que esos permisos nunca estuvieron en manos de Miguel. Entonces ocurrió lo inevitable. El nombre del verdadero responsable apareció en el informe técnico. Era uno de los miembros más influyentes de la junta. Un hombre que había sido el primero en exigir que Miguel fuera despedido, para proteger la reputación del almacén.
las miradas cambiaron de dirección. El acusado intentó justificarse, habló de errores del sistema, de malentendidos. Pero las pruebas eran claras. Las fechas coincidían con movimientos sospechosos anteriores a la jubilación de don Rafael. La cuenta externa estaba vinculada a un proveedor creado meses antes del supuesto faltante. No había margen para excusas. Por primera vez desde que todo comenzó, Miguel no sintió rabia. Sintió algo más fuerte, liberación. No necesitó gritar. No necesitó humillar. Solo necesitó la verdad. La Junta votó de inmediato la expulsión del responsable y anunció una auditoría formal. Días después, la noticia se extendió por el pueblo con la misma velocidad que el rumor inicial. Pero esta vez, la historia era distinta. Miguel era inocente. Algunos vecinos comenzaron a acercarse con disculpas tímidas. En la panadería volvieron a saludarlo. En la plaza, los murmullos cambiaron de tono. Pero lo más sorprendente ocurrió una semana después. La cooperativa le ofreció públicamente su puesto de regreso, junto con una compensación económica por los daños causados. Miguel escuchó la propuesta en silencio. Era el momento que había esperado durante meses. Recuperar su cargo. Recuperar su estabilidad. Pero algo dentro de él había cambiado. Durante el proceso de investigación, había aprendido sobre gestión digital, auditoría y transparencia financiera. Había descubierto que muchos pequeños productores del pueblo no entendían realmente cómo funcionaban los sistemas que administraban sus cosechas. Y entendió que su propósito era más grande que volver al mismo escritorio. Agradezco la oferta, dijo con serenidad. Pero no voy a regresar. El salón quedó en silencio otra vez. Voy a crear un servicio independiente de asesoría y auditoría para pequeños agricultores. Nadie debería perder su trabajo o su reputación por falta de transparencia. Algunos lo miraron con sorpresa. Otros con respeto. Miguel no estaba rechazando el pasado por orgullo. Lo estaba superando por visión. Con el apoyo de don Rafael y del joven técnico, comenzó a ofrecer asesorías gratuitas al inicio. Ayudaba a revisar cuentas, enseñaba a manejar sistemas digitales, explicaba cómo protegerse de fraudes internos. Lo que comenzó como una necesidad personal se convirtió en una misión. En pocos meses, productores de pueblos vecinos comenzaron a buscarlo. Su historia se había vuelto conocida, no como la del hombre acusado, sino como la del hombre que enfrentó la mentira con pruebas y dignidad. El almacén que antes era símbolo de vergüenza ahora era solo un capítulo en su historia. El verdadero símbolo de victoria era otro, la confianza restaurada. Y cada vez que alguien le decía, gracias por ayudarnos a entender nuestras cuentas, Miguel recordaba aquella noche en el patio, cuando pensó que todo estaba perdido. No estaba perdido. Estaba siendo redirigido. Lo que parecía destrucción era, en realidad, preparación. Porque a veces la traición no llega para quitarte algo. Llega para obligarte a convertirte en algo más grande de lo que eras. Un año después, Miguel ya no caminaba por el pueblo con la cabeza baja. Caminaba firme, pero humilde. Su pequeño despacho, instalado en una antigua bodega que él mismo había restaurado, estaba siempre lleno de carpetas, laptops abiertas y productores que entraban con dudas, y salían con claridad. Lo que comenzó como asesorías gratuitas se convirtió en un servicio solicitado en toda la región. No porque hiciera promesas vacías, sino porque su nombre ahora estaba respaldado por algo más fuerte que cualquier cargo, integridad probada. Un periódico local publicó su historia bajo un titular que decía, el hombre que transformó la traición en transparencia. Poco después, fue invitado a dar una charla en una asociación regional de agricultores sobre ética y control financiero. El mismo hombre que había sido expulsado por proteger la reputación, ahora era llamado para enseñar cómo protegerla de verdad. El contraste era imposible de ignorar. Antes, acusado, despedido, señalado. Ahora, respetado, consultado, escuchado. Un día, mientras terminaba una asesoría, Ernesto apareció en la puerta.
No traía arrogancia esta vez. Traía incomodidad. Miguel, quería decirte que, me equivoqué. El silencio entre ambos fue largo. Miguel no respondió de inmediato. Recordó la reunión, las acusaciones, el frío en las miradas. Pero también recordó las noches en que decidió no dejar que el rencor lo consumiera. Todos nos equivocamos, respondió finalmente. Lo importante es qué hacemos después. No hubo reproches. No hubo humillación. Solo paz. Porque la verdadera victoria de Miguel no era tener razón. Era no haberse convertido en alguien amargado. Él fue traicionado por quienes juró proteger, y lo dejaron con lo que parecía ser nada, sin trabajo, sin reputación, sin futuro claro. Hoy, ese nada se transformó en propósito. En impacto. En un camino que ayuda a otros a no vivir la misma injusticia. Tal vez tú también sientas que te han traicionado. Tal vez alguien dudó de ti, habló a tus espaldas, puso en riesgo tu nombre. Y quizá hoy te sientes como Miguel aquella noche en el patio, solo, confundido, herido. Pero escucha esto con atención. La traición no define tu valor. La reacción que eliges sí. Miguel pudo rendirse. Pudo aceptar una mentira para que todo fuera más fácil. Pudo volverse frío, desconfiado, cerrado al mundo. Eligió otra cosa. Eligió verdad. Eligió trabajo. Eligió propósito. Y lo que parecía el final de su historia se convirtió en el inicio de su mayor impacto. Si hoy estás viviendo tu propia injusticia, si sientes que te señalaron sin escucharte, que te juzgaron sin pruebas, recuerda esto: lo que intentó destruirte puede estar empujándote hacia tu verdadera misión. Miguel perdió un puesto, pero encontró un propósito. Perdió la aprobación de algunos, pero ganó el respeto de muchos. Perdió estabilidad momentánea, pero construyó algo que nadie podrá volver a quitarle: su identidad. A veces Dios, o la vida, permite que todo se sacuda para que descubras de qué estás hecho realmente. No para humillarte, sino para revelarte. Tal vez hoy tu nombre esté siendo cuestionado. Tal vez tu esfuerzo no esté siendo reconocido. Tal vez estés en esa etapa incómoda donde nadie entiende tu versión. Pero no tomes decisiones permanentes desde emociones temporales. Trabaja en silencio. Construye pruebas. Fortalece tu carácter. Y deja que el tiempo haga lo que mejor sabe hacer: poner cada cosa en su lugar. Si esta historia habló directamente a tu corazón, escribe ahora mismo en los comentarios: mi verdad no depende de la opinión de otros. Escríbelo con convicción. Hazlo como una declaración. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora. Porque aquí seguimos contando historias reales que te recuerdan que no estás solo, que tu dolor no es inútil y que cada prueba puede convertirse en plataforma. En la pantalla tienes otra historia esperándote. No la ignores. Puede ser exactamente el mensaje que necesitas escuchar hoy. Porque lo que hoy parece traición, mañana puede ser el comienzo de tu mayor transformación.